O.J. Simpson fue uno de los deportistas estadounidenses más reconocidos de su época, hasta que terminó involucrado en un caso de doble asesinato que culminaría en lo que la prensa estadounidense bautizó como el juicio del siglo. El exjugador profesional de fútbol americano y actor murió a los 76 años de edad, según informó su familia este jueves. Simpson saltó a la fama como futbolista universitario antes de jugar en la NFL y luego llegó a ser considerado como uno de los mejores jugadores de fútbol americano de la historia. Se retiró en 1979 para dedicarse a una carrera en cine y televisión. Sus créditos incluyen papeles en The Towering Inferno, Infierno en la Torre, o El Coloso en Llamas, Capricorn One o Capricornio 1, y la saga de The Naked Gun y ¿Dónde está el policía? Su vida dio un giro cuando fue acusado del brutal asesinato de su ex esposa, Nicole Brown, y un amigo de ella, Ronald Goldman. Todo empezó en la noche del domingo del 12 de junio de 1994, cuando la policía encontró los cadáveres de Nicole Brown y Ronald Goldman en la residencia del barrio de Brentwood de Los Ángeles, en el que vivía la ex esposa de O.J. Simpson. Las víctimas habían sido acuchilladas y degolladas, mientras que en el interior de la vivienda dormían los hijos de 9 y 6 años de Brown y los Simpsons, quienes se habían divorciado en 1992. Con el paso de las horas, en base a las pruebas se encontraron en la escena del crimen y en la casa de Simpson, entre ellas los famosos guantes ensangrentados que serían clave en la absolución del ex deportista. Las autoridades concluyeron que este había estado involucrado en el crimen 4 días después de los asesinatos, y tras haber interrogado al sospechoso exhaustivamente, la policía de Los Ángeles comunicó a los abogados de Simpson que iban a presentar cargos en contra de su cliente, acordando que este se entregara en la mañana del 17 de junio, cuando las autoridades se personaron en la casa en la que Simpson se había refugiado de la presión mediática. El ex deportista, quien de ser declarado culpable podría enfrentarse a la pena de muerte, no pudo ser encontrado. El abogado de Simpson, Robert Shapiro, les dijo a los agentes que su cliente había desaparecido alrededor del mediodía y que la última vez que había sido visto estaba en compañía de su amigo y ex compañero del equipo Al Collins. Fue entonces cuando las autoridades realizaron una dramática rueda de prensa en la que anunciaron que Simpson se había convertido en fugitivo y solicitaron la ayuda del público para que pudiera ser capturado. Robert Shapiro también compareció ante los medios para pedirle a su cliente que se entregara por el bien de su familia y de sus hijos. Robert Kardashian, padre de la estrella de telerrealidad Kim Kardashian y amigo personal de Simpson, leyó ante la prensa una de las 3 cartas que el ex deportista había dejado antes de desaparecer, en la que negaba estar involucrado en el asesinato y parecía indicar que tenía intenciones de quitarse la vida. No sientas lástima por mí, he tenido una gran vida, grandes amigos, por favor, piensen en el verdadero O.J. y no en esta persona perdida, decía Simpson en la misiva. Alrededor de las 18:45 horas del 17 de junio, tras recibir una denuncia de un ciudadano, la policía detectó al ex deportista en una camioneta Ford Bronco blanca mientras circulaba por la autopista interestatal 405, acompañado por su mejor amigo, Al Collins. Cuando la policía se aproximó al vehículo, Collins, quien conducía, le dijo que Simpson se encontraba en la parte trasera del vehículo y que tenía una pistola apuntando a su cabeza. Los agentes se alejaron y en ese momento se inició una persecución a baja velocidad que se prolongaría durante 1 hora y en la que una veintena de patrullas de la policía siguieron al Ford Bronco, mientras miles de curiosos congregados en los márgenes de la autopista observaban todo lo que estaba sucediendo. Las principales cadenas de televisión interrumpieron sus programaciones para retransmitir las imágenes de la fuga, que estaba siendo grabada desde varios helicópteros, alcanzándose una audiencia cercana a los 95 millones de telespectadores. Incluso el canal NBC interrumpió parcialmente la emisión del 5º partido de la final de la NBA que se estaba disputando ese día para informar sobre la huida de Simpson. Todo terminó sobre las 8 de la tarde en la mansión del ex deportista, quien tras permanecer dentro del vehículo durante unos minutos mientras negociaba con el policía, acabó entregándose. El interés mediático por el caso Simpson continuó hasta el inicio del juicio en contra del ex deportista, que arrancó en enero de 1995 y duró 9 meses, siendo cubierto por más de 2.000 periodistas de todo el mundo. Los fiscales argumentaron que Simpson mató a Brown en un ataque de celos. La evidencia presentada en el juicio incluyó pruebas de sangre, cabello y fibras que vinculaban a Simpson con los asesinatos
asesinatos. En uno de los momentos más memorables del juicio, los fiscales le pidieron a Simpson que se pusiera los guantes manchados de sangre encontrados en la escena del crimen, pero Simpson tuvo dificultades para que le encajaran. Eso llevó a uno de los abogados de Simpson, Johnny Corncrine, a decirle al jurado en sus argumentos finales una frase que quedó para la posteridad: si no ajusta deben absolverlo. La defensa argumentó que Simpson había sido incriminado por el racismo de la policía de Los Ángeles. 2 años antes, varios agentes de la ciudad californiana habían sido absueltos tras pegarle una paliza al afrodescendiente Rodney King, pese a que la agresión había sido grabada en video. Se calcula que el 3 de octubre de 1995 cerca de 145 millones de personas vieron en directo por televisión como Simpson era declarado no culpable, un veredicto que dividió a la sociedad estadounidense. Pero los problemas de Simpson con la justicia no acabaron ese día. 2 años más tarde fue condenado a pagar más de 30 millones a la familia de su exmujer y del amigo de esta, al ser hallado culpable en un juicio civil, aunque nunca llegó a pagar esa indemnización. En 2007 fue detenido por robo a mano armada y secuestro, en un caso en el que acabó siendo condenado entre 9 y 33 años de prisión, saliendo de prisión en 2017. El 10 de abril, nuestro padre Orenthal James Simpson sucumbió en su batalla contra el cáncer. Estaba rodeado de sus hijos y nietos. Durante este tiempo de transición, su familia pide que por favor respeten sus deseos de privacidad y gracia. Publicó la familia desde la cuenta X de Simpson. Estaba rodeado de sus hijos y nietos. Durante este tiempo de transición, su familia pide por favor respeten sus deseos de privacidad. Aunque Simpson fue un jugador de fútbol americano muy exitoso, ganó el trofeo Heisman en 1968 como corredor de la Universidad del Sur de California, antes de jugar en los Buffalo Bills de NFL y más tarde en los San Francisco. Se convirtió quizás en una de las figuras más controversiales de finales del siglo XX, tras ser acusado de los asesinatos de su ex esposa y un amigo de esta. Murió sin penitencia, ha afirmado el abogado de Fred Goldman, padre del fallecido Ron Goldman, sobre O.J. Simpson, ante la revista People. No quiso darle ni un centavo a Fred, nunca, nada, jamás. Ha explicado asegurando que el nuevo monto total se estimó en una revisión del juicio en 2022, donde también, según contó entonces The New York Post, se supo que apenas había pagado $133,000 del mismo. En 2006 Simpson lanzó un libro de memorias, Is I Did It, si lo hice, y ese mismo año Fred Goldman afirmó que el futbolista no estaba pagando lo debido. Un año después se declaró en bancarrota y el juez decidió retirarle los derechos y de su autobiografía y dárselos a Goldman para que pudiera cobrar algo, pero fue de lejos insuficiente. Ahora falta por ver el testamento. Todo indica que el legado de Brown, sea este el que sea, recaerá en sus 4 hijos Simpsons de entre 35 y 55 años, 2 de su primer matrimonio con Marguerite Wigley y otros 2 con Nicole Brown. Todos ellos viven vidas alejadas de la prensa, pero más allá de lo que diga su última voluntad o de que la haya o no, hay otro paso legal previo y obligatorio. Es el llamado probate process o proceso legal de sucesión, que en los días posteriores a la muerte de una persona reconoce su testamento y nombra al que albacia o representante que administrará su herencia entre las personas previstas. Que se necesite o no depende de las leyes de cada estado de Estados Unidos. Por ejemplo, en Florida es obligatorio para quienes poseen $75,000 o más. En California se abre a partir de los $166,250, mientras que en Nevada, donde vivía y ha muerto Simpson, hay que comenzarlo en menos de 30 días. Y si la persona tiene $20,000 o alguna propiedad, si el fallecido tenía bienes en cada estado, se pueden abrir procesos distintos. Su resolución suele tardar varios meses. Una vez que el caso esté en los tribunales es cuando los abogados de la familia Goldman pueden lograr algo de dinero. De hecho, serían los primeros en cobrar. En California es donde vive Fred Goldman. Su deuda, al estar generada por homicidio, tiene prioridad a la hora de cobrarse frente a otras que pudieran llegar a tener O.J. Simpson. Por ello, según ha explicado el abogado familiar, han decidido contratar más letrados especializados en este proceso en los 3 estados donde vivió el jugador: California, Florida y Nevada. El reparto dependerá también de cómo dejó O.J. Simpson dispuestos sus bienes, porque hay mecanismos como algunos fideicomisos que aseguran que llegue a los
herederos deseados y es el más complejo que pese a pasar por los juzgados, los cobren sus deudores. Pero si ese fuera el caso del fallecido deportista de los Goldman, siempre podría de nuevo poner otra demanda. En cualquier caso, para Fred Goldman, padre del fallecido Ron Goldman, el dinero no es lo más importante, el dinero no es la cuestión, nunca lo ha sido. Recogía la agencia IP, es asegurarse de que un hombre, el que asesinó a mi hijo y a Nicole, sea considerado responsable por un tribunal. De hecho, ya en 1997 Goldman afirmó que renunciaría a toda la indemnización, que en cualquier caso nunca cobró, a cambio de una confesión firmada de Simpson. Hemos llegado al final por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Recuerda que con tu valioso like nos apoyas muchísimo a crecer. Si aún no estás suscrito, entonces, ¿qué esperas para hacerlo? También puedes activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro innovador contenido. ¿Y tú qué crees? ¿Que OG era inocente o culpable? Escríbenos tu opinión en la sección de comentarios.